Buenos días, buenas noches a todos. ¿Quieren por favor abrir sus Biblias a el libro de Hechos? Y vamos a iniciar con una oración. Si quiere por favor incline su rostro. Dios de toda gracia, nos acercamos a tú que eres el Dios soberano y poderoso, a ti que eres el Dios creador y misericordioso, lleno de amor, lleno de bondad, lleno de misericordia, al mismo tiempo justo en todo lo que haces. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo, porque en Él tenemos la justicia que nosotros no merecíamos, y en Él tenemos la salvación que no merecíamos, y en Él tenemos la adopción que tampoco merecíamos. Ahora somos tus hijos y por eso tenemos ese privilegio de acercarnos a ti como hijos, pidiéndote y clamándote por entendimiento, clamándote por transformación, clamándote por una vida nueva cada día, diferente, cada día más parecidos a tu Hijo Jesucristo, cada día dejando más nuestro pecado, cada día dedicándonos más en adoración a ti, en reconocimiento de lo que eres tú, en proclamación de quién es tu Hijo Jesucristo, como acabamos de escuchar los testimonios. Señor, que estas personas que se acaban de bautizar también continúen siendo cada día más parecidos a tu Hijo. Protege sus vidas, la de sus familias, y que al final la gloria y la honra sea para ti, Señor, que es el único que merece gloria y honra con tu Hijo Jesucristo. Y esto te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy, si quieren y tienen sus Biblias ahí, estamos en Hechos 7 y vamos a regresar un poco al versículo 7, ya quedó un poquito mejor la saca. Hechos 7, versículos 1 y 2. Ahí donde estábamos, en Hechos 7 dice, y el sumo sacerdote dijo, ¿es esto así? Pregunta. Y él dijo, esto Esteban, escuchadme, hermanos y padres, el Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes de que habitara en Aram. Ahora aquellos que asisten regularmente sabrán que ya hemos iniciado con el análisis de esta declaración. Estamos examinando este sermón que nos ha dejado Esteban, que predicó ante un grupo, a un concilio, el Sanedrín. Allí se los está predicando. Y si recuerdan, Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo, como sabemos de esto en el capítulo 6. Y si recuerdan, Esteban además estaba capacitado para hacer obras milagrosas, para enseñar al pueblo. Y por esta razón es que él ha sido arrestado por este tribunal y se le han presentado unos cargos falsos, por supuesto, en su contra. Le acusaban de blasfemia, se le acusaba de estar en contra de Moisés y estar en contra del templo. Esos cargos son los que están presentados en su contra, pero sobre todo se le acusaba de predicar al Señor Jesucristo. Y el sumo sacerdote que presidía le dice, noten ahí el versículo 1 del capítulo 7, dice, ¿es esto así? Le pregunta a él. Y Esteban en ese momento nos da un sermón de 60 versículos. Y nos pararemos en esa respuesta que Esteban da en esas palabras, porque aquí encontramos una declaración de lo que es la fe cristiana. No vamos a ver los 60 versículos, por supuesto, no tenemos el tiempo para eso, pero lo que encontramos acá es el inicio de esa declaración que fue rechazada por los judíos. El rechazo llega al extremo que lo apedrearon y lo mataron. Lo mataron por las palabras que pronunció. Por eso es importante para nosotros pararnos y examinar qué fue lo que dijo, que llevaron a estas personas a matarle. Y al final, yo les digo que esa es la misma actitud hoy.
Escuchan el Evangelio y si pudieran apedrearle lo harían. Las personas rechazan el Evangelio por las mismas razones que rechazaron el Evangelio en los días de Esteban. Y por eso es que hay que escuchar estas palabras, saber qué era lo que decía. Noten cómo comienza. Él dijo, escuchadme. Por eso escuchen. Tienen que prestar atención, así como los judíos en ese momento, usted igual debe prestar atención. Porque puede estar acá y solo oír, pero no escuchar. Puedo oír la predicación sin escuchar, sin atender. Hay una diferencia entre simplemente oír palabras y escuchar y atender. Escuchen para poder vivir, está diciendo Esteban. Escuchen con atención, escuchen con una mente abierta y sean cuidadosos, amigos míos, en sus juicios precipitados y conclusiones. Es lo que Él les está diciendo. ¿Por qué? Porque Dios se mueve de una manera misteriosa y nuestra pequeña comprensión es tan pequeña, es lo que está diciendo Esteban. Por eso es que Él está llamando a que prestemos atención. Desde el principio, es lo primero que dice, escuchen, la primera palabra. No se llenen de prejuicios, déjenlos de lado y no cierren sus mentes, mantengan la mente abierta para escuchar lo que tengo que decir. ¿Por qué? Porque estos hombres habían malinterpretado todo, habían malinterpretado la religión, habían malinterpretado inclusive su propia historia, estaban llenos de prejuicios. Entonces Él les está diciendo, escuchen. Y yo lo diría igual esta misma noche. Escuchen, mantengan esa mente abierta, mi querido amigo. Escuchen lo que este mensaje nos va a decir sobre Dios y sobre los caminos de Dios en este mundo. Escuchen, porque el Evangelio comienza así. Noten, el Dios de gloria. Así comienza el Evangelio. El Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia antes de que habitara en Harán. Ahí es donde comienza el Evangelio, con el Dios de gloria. Siempre comienza con Dios, nunca comienza con los hombres. Siempre comienza con Dios. El Dios de gloria apareció. Ahora, aquí está este gran mensaje. Abraham estaba en Mesopotamia antes de habitar en Harán. ¿Y por qué eso es importante? ¿Qué significa que Abraham estaba en Mesopotamia? ¿Por qué el autor lo deja ahí? ¿Por qué esta historia es importante? ¿Por qué creen ustedes que Esteban dijo eso? Que él estaba en Mesopotamia. Y este es un punto muy importante en la doctrina. Es importante porque cuando Abraham estaba en Mesopotamia, era un pagano. Vivía en un lugar llamado Ur de los Caldeos. Y como toda la gente allí, era un pagano. Tenía religión, ¿sí? Tenían su adoración, pero ¿qué adoraban? Bueno, el elemento principal de adoración era la adoración a la luna de estas personas allí. Adoraban la luna como hacen los paganos. Adoran la luna, el sol, las estrellas. Tenían estas diversas deidades, el Dios de amor, el Dios de la guerra. Y ustedes saben, hoy en día no es diferente. Hay algunos que creen en los espíritus de los árboles, en las piedras, en las quebradas o en la naturaleza. Esto no es extraño. Yo tengo un conocido muy cercano que esto ora, y lo cito, le ruega a la linda Virgen del bosque que le devuelvan las aguas al cauce. Eso expone él. Y está hablando porque aquí tenemos un racionamiento de agua. Esto es tonto. Él le clama al espíritu del bosque. Y eso es paganismo. Bueno, ahora Abraham, cuando vivía en Mesopotamia, era un pagano y era un adorador de la luna. Y esa es la condición de todos los hombres hoy día. Claro, por eso no inicia con Abraham. Desde que el hombre cayó, el pecado entró en el mundo. Y él está hablando primero de Dios. Pero el pecado no inicia con Abraham, él inicia inclusive desde antes, desde Adán y Eva. O recuerdan a Caín. En un momento de celos, asesina a su hermano Abel. Y ese es el mundo en que vivimos. Lo vimos en las noticias la última semana. Si usted está siguiendo las noticias, un hombre por celos lo llevaron a matar a su mamá y a su hermano y lo condenaron a 50 años. Esa es la maldad del hombre. Y si lee Génesis 6, solo unos capítulos adelante
lo que se habla acerca de Caín, de esta historia de Caín, vemos el estado del mundo antes de que llegara el diluvio. Toda intención, dice allí, toda intención de los pensamientos del corazón era solo siempre hacer el mal. Ese era el tipo de vida en que la gente estaba viviendo antes del diluvio. Pero el horror de todo eso es que el mundo todavía es así. Y luego tenemos la historia de Sodoma y Gomorra, el vicio, la suciedad y la vileza. Hoy, si no estamos iguales a Sodoma y Gomorra, estamos a puertas de estar ahí. Eso es el hombre en el mundo, esa es la historia. Y Pablo nos da una descripción extraordinaria de todo esto en el Nuevo Testamento. En la epístola de los Romanos, en el primer capítulo, allí Pablo nos dice, les habla a los hombres en su sabiduría, que creen que a pesar de recibir la revelación y saber que Dios existe, noten lo que dicen, profesando ser sabios, se volvieron necios. Versículo 22. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por la imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. En otras palabras, hicieron dioses de estas cosas y comenzaron a adorarlas. Por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mentes cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios o lo que dice, practican tales cosas. Son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan aprobación a los que las practican. Esto dice Pablo de la condición del mundo aparte de Cristo. Por eso hay que predicar el Evangelio. Y puedo decir que sigue siendo la condición hoy, esta noche. Así es como viven los hombres y las mujeres. No solo hacen estas cosas, sino que se regocijan en ellas, se glorían en ellas. Y ahí es donde está todo el mundo. Todavía es así. En Mesopotamia eran paganos y adoraban ídolos, pero los hombres y las mujeres todavía están adorando ídolos. Se adoran unos a otros, adoran el país. Por estos días de fútbol es como evidente. La gente está como loca adorando su camiseta. Algunos de ellos adoran sus carros, sus automóviles. Adoran sus casas, adoran sus hijos. Sus hijos los ponen en el primer lugar. El dinero. Y aquí está el Dios, el dinero, Mamón, una de las deidades paganas. El mundo está lleno de adoración de ídolos esta noche. Esta generación rechaza el Evangelio y lo considera un insulto. Tienen todos ellos su propia religión. Por eso sus dioses son el paganismo. Ahora, el hecho de que Esteban mencione a Abraham y de que él estaba en Mesopotamia es una descripción al final de la condición caída y la condición moral de todos los hombres, del mundo de los hombres. Pero desafortunadamente eso no es todo. También el mundo está en enfermedad, en dolencia, el mundo está en dolor, el mundo está lleno de calamidades, el mundo está lleno de accidentes. En el mundo ocurren cosas terribles y espantosas. En el mundo hay hambre, en el mundo hay pestilencia, en el mundo hay muerte. Ahora, esa es solo una descripción, ¿cierto? Precisa de lo que es, del mundo de los hombres. Y Abraham estaba en Mesopotamia, así era en ese entonces y así es todavía esta noche. Y por eso estamos aquí, porque estamos en un mundo así. Y la pregunta que todos queremos hacer es esta. Y lo que queremos saber es esto, ¿por qué es así? ¿Por qué las cosas son así? Ahí está la gran pregunta. Podemos
hacer algo? ¿Podemos hacer algo al respecto? ¿Hay alguna esperanza? ¿Hay algún consuelo? ¿Hay alguna forma de escapar? ¿Qué podemos hacer al respecto? Y estoy aquí para decir nuevamente que es el Evangelio el único que realmente enfrenta este problema y lo aborda. No hay nada más que lo haga. Déjeme mostrarle cómo lo hace. Comencemos con la primera pregunta. ¿Por qué es el mundo de los hombres, de la humanidad, así? ¿Por qué estaban las cosas así en tiempos de Abraham cuando estaba en Mesopotamia? Y solamente hay dos respuestas a esta pregunta y solo hay dos. La respuesta no bíblica y la respuesta bíblica. Muchos están familiarizados con la no bíblica, ¿verdad? La respuesta del hombre natural a todo esto, la respuesta natural es que todo este mundo es un accidente. No hay una mente detrás, todo es evolución. Las cosas simplemente sucedieron. El cosmos ha llegado a existir como resultado de un accidente. Para algunos, solo hay un tipo de fuerza, algún poder, algo por allá que empujó y produjo al hombre. Para ellos el hombre salió de una célula, de alguna forma. Simplemente una célula se va transformando en un hombre y se volvió tan inteligente que sale de la jungla donde estaba a la civilización. De alguna forma se liberó de ser un animal. Y este es un proceso lento. Billones de años, tomó billones de años y obviamente tomará muchos billones más antes que el hombre realmente alcance su estado de perfección y desarrollo completo. Bueno, si ese es el caso del hombre, ¿qué de las otras cosas que suceden en el mundo? ¿Qué de la enfermedad? ¿Qué del dolor? ¿Qué de las calamidades y de todo lo demás? Bueno, no tienen respuesta a eso. Todo es realmente una cuestión de accidente y casualidad. Estoy diciendo lo que esas personas dicen. Esto es lo que dicen los humanistas científicos. No tienen nada más que decir que esto. Esto es una cuestión de accidente y casualidad. No hay un propósito. Las cosas simplemente suceden. No sabemos hacia dónde va todo esto, dicen. Puede subir, puede bajar, no lo saben, no lo sabemos. Simplemente estamos en un mundo que no entendemos, dicen. Y solo tenemos que hacer lo mejor mientras estemos aquí. Por eso no debe profetizar, no debe predicar, no debe prometer nada que no sepa, dice. Todo es una cuestión de accidente y casualidad. No hay consuelo entonces, no hay consolación para ellos. Este es el único mundo que tienen, esta es la única vida y una vez que llega la muerte, ese es el fin. Pero yo les pregunto, ¿tienen pruebas de que ese es el fin? Esas son solo afirmaciones, eso es lo que dicen. Nosotros tenemos la revelación bíblica que es la segunda respuesta a todo eso. ¿Por qué las cosas son como son? Bueno, la respuesta de las Escrituras es que no siempre fueron así. El mundo fue hecho bueno, puro, perfecto, fue hecho por Dios. Esa es la visión que nos dicen las Escrituras. No que el mundo estaba gradualmente en un lado primitivo hacia una civilización moderna. No, la enseñanza es exactamente lo contrario, que el mundo se ha venido degenerando. El mundo fue originalmente perfecto en el paraíso, Dios miró y vio que todo era bueno, recuerdan. No había imperfección, no había problemas, no había dificultades, el hombre no tenía ni siquiera que morir, no había ninguna enfermedad. Se encontraba en el paraíso, en la perfección, nada en absoluto tenía mancha o algo que estuviera mal. Y entonces, ¿por qué las cosas son como son? Bueno, las Escrituras tienen la respuesta. Nos dice que hubo una rebelión en los lugares angelicales. Un espíritu angelical inusualmente brillante se rebeló contra Dios en su orgullo y a ese se le tiene el nombre del diablo. Cayó y un número de ángeles cayeron con él. Ahora, este es el gran antagonista y enemigo de Dios. Odia a Dios con todo su ser. Y lo que hizo fue esto. Vino a la creación perfecta de Dios y tentó al ser más alto de la creación perfecta de Dios, al hombre, en la persona de Eva, y que llevó a Adán a estar de acuerdo con ella. La tentación del diablo fue desafiar a Dios, y lo hicieron. Estos hombres, primeros hombres, escucharon, se rebelaron, pecaron contra Dios, y al hacerlo, cayeron.
Y ahora esa es la explicación bíblica de por qué las cosas son como son hoy día. Aquí está la primera declaración del Evangelio. Por eso digo que el Evangelio no comienza con una declaración, venga Jesús. No comienza, venga este amigo que está listo para recibirte. ¿Saben por qué la gente no responde al Evangelio como debería responder? Porque no han visto la necesidad de Él. Y nunca han visto la necesidad de Él porque no han comenzado con el principio del Evangelio. ¿Cuál es el principio del Evangelio? El estado del mundo, la caída del hombre y el diablo. Este principio del mal que aquí está en medio de nosotros, condenando la vida y todos los esfuerzos por hacer un mundo mejor. Esta es la única explicación adecuada. Ahora, no sirve de nada decir, pero yo no creo en el diablo. Pero ¿cómo puede explicar? ¿Cómo puede explicar el estado del mundo aparte de él? ¿Creen en la evolución? ¿Y dónde están las pruebas de la evolución? Ni siquiera las tienen. Los científicos ya han descartado, inclusive muchos de ellos, la evolución. Mira, aquí está ahora la primera gran explicación que sí tiene sentido. Dios es el creador del mundo. Dios es el dueño del mundo. Dios es el sustentador del mundo. Él lo mantiene en marcha. ¿Se colapsaría sin Él? ¿Qué pasaría si retuviera la lluvia? ¿Qué pasaría si el sol no saliera? Todo colapsaría. No solo eso, Él es el gobernador del mundo. No solo eso, Él es el juez del mundo. Este Abraham, de quien estamos leyendo y con quien estamos tratando, pronunció esta gran frase, dice, no hará el juez de toda la tierra lo que es justo. Él es el juez de toda la tierra. Dios es el juez eterno. ¿Y por qué enfatizo eso? Bueno, tengo que hacerlo por esto. Eso es lo que nos lleva a la explicación de por qué las cosas en el mundo son como son. Y con el hombre esta noche, porque es así. El mundo en el que usted y yo vivimos es un mundo que está bajo el juicio de Dios. Si no entiende eso, no entenderá nunca el Evangelio. No es sorprendente que la gente rechace el Evangelio, porque no entiende esto. No piensan profundamente, piensan de manera superficial. Y la primera declaración es que el mundo está bajo el juicio de Dios. El hombre individual está bajo el juicio de Dios. El hombre cuando cae fue expulsado del paraíso, eso es parte del castigo. Él desobedece a Dios, se rebela contra Él y ya no se le permite permanecer en el jardín del Edén y simplemente recoger la fruta y comer como lo estaba haciendo. No, debe ser castigado. Y lo fue expulsado. Y ahora tiene que ganarse el pan con el sudor de su frente. Tiene que trabajar, tiene problemas y está espiritualmente muerto. Ha perdido inclusive la imagen de Dios y continúa cayendo. Hasta que alcanza esa condición espantosa que se describe antes del diluvio. Pero esto le pasó a todos los individuos en el mundo y el resultado es que todo el mundo está sufriendo como resultado del pecado del hombre. Y aquí hay algo que quiero poner ante ustedes especialmente esta noche. Todos ustedes, bueno, no sé si todos, algunos de ustedes recuerdan a Armero. ¿Saben? Armero, 1985, algunos no habían nacido. Y la pregunta que la gente es, ¿por qué? ¿Por qué suceden estas cosas? Un pueblo sepultado en la noche, 25,000 personas desaparecidas. Si es Dios, preguntan, si es Dios un Dios de amor, ¿por qué permite este tipo de cosas? Esas son preguntas que la gente se hace superficialmente. Están juzgando al Señor con su sentido débil y saltando a conclusiones apresuradas, sin darse cuenta de lo que están diciendo. Pero aquí está la respuesta, como resultado del pecado y como resultado de la rebelión. Como resultado de la caída, todo el mundo ha sufrido. Todo el mundo ahora, tanto el hombre como los animales, como toda la creación ha sufrido. La creación ha sufrido, todo ha sufrido. Eso dice el 3er capítulo de Génesis, que parte del castigo por el pecado del hombre, por el castigo, el pecado del hombre, Dios maldijo la tierra. Y esto es un hecho indudable. Escuchen a Pablo decirlo. Lea la porción
de Romanos 8:20. Romanos 8:20 dice, se las voy a leer, pero si quiere guardes ese texto, porque es muy importante. Porque la creación, dice allí, fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza, de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera a una gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y el apóstol dice, en el versículo 18 de ese mismo capítulo, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos hará de ser revelada. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Esto es lo que sucedió. El gemir de la creación, las calamidades, las pestilencias, las tormentas, los ciclones, el gemir de la creación. Así no era al principio y no se suponía que debería ser así. ¿Por qué es así? Bueno, porque toda la creación está sujeta a vanidad, no de su propia voluntad. ¿Eso qué quiere decir? Que la creación no pecó. Fue el hombre quien pecó. Pero porque el hombre es el Señor de la creación, cuando peca y cae, toda la creación que estaba bajo él está involucrada en su castigo. Se le involucra en su crimen. Y esto es lo que el apóstol está diciendo aquí en Romanos 8. Exactamente como lo ha declarado inclusive Génesis 3. Dios maldijo la tierra. Algo ha sucedido a todo el universo como resultado del pecado del hombre. Mi querido amigo, usted y yo nunca hemos visto este mundo como era originalmente. No había calamidades en el paraíso. El tipo de cosas que sucedieron en Armero es simplemente la consecuencia del pecado. Esa es la explicación, pero no es la única, es parte. Es el pecado del hombre. No había enfermedad en el paraíso. No había pestilencias en el paraíso. No había muerte en el paraíso. Cuando salió de las manos de Dios, estas cosas no estaban. No había erupciones como sucedió en Armero, que el volcán erupciona y todas estas cosas. Esta es la creación, esta es la naturaleza que gime y sufre dolores. Esta es la creación original de Dios. ¿Qué es esto? Bueno, digo que esta es la respuesta a las preguntas que la gente hace tan alegremente. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué Dios permite la guerra? Ya conoce la respuesta acerca de la guerra. Es el hombre quien ha producido la guerra. Dios está permitiendo que el hombre, como parte de su castigo, coseche las consecuencias de su propia locura, de sus propios deseos, de sus pasiones, de sus deseos malignos. Todo lo que es desfavorable en la naturaleza y todo lo que conduce al sufrimiento es parte del castigo del hombre por su rebelación y pecado contra Dios. De ahí vienen. Esa es la respuesta. Y si Dios es amor, ¿por qué permite esto? La respuesta es porque el hombre alguna vez pecó contra Dios que había hecho y hizo un mundo perfecto, en el cual ese tipo de cosas nunca habrían sucedido. Y no habrían sucedido si no fuera por el pecado del hombre. Todas estas cosas son el resultado del pecado original del hombre y su rebelión contra Dios. Esa es la explicación de todo. Dios permite que el hombre coseche las consecuencias de su propia rebelión y pecado. Sin embargo, también quiero enfatizar que todavía Dios está en control. El hombre sí pecó contra él. Trajo esta calamidad sobre sí mismo, sobre esta creación, sobre este mundo, pero Dios todavía está en control. Vemos este pensamiento a lo largo de todas las Escrituras. Y no hay una mejor declaración de esta que la que encontramos en Romanos 13. Al principio dice allí, de Romanos 13, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, al ordenado por Dios se ha opuesto. Y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Deseas pues no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogios de ella. Pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada
pues ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Dios no ha permitido que el mundo se descontrole. El hombre se ha rebelado contra él. Le da libertad hasta cierto punto. Pero hay un límite. Dios ha ordenado los gobiernos. Es Dios quien lo ha hecho. El gobierno no es una invención humana. Es Dios quien enseñó al hombre a hacer esto. Las autoridades que existen por Dios han sido establecidas. Dios ha puesto límite al pecado con esto. O si no, ¿cómo sería? Ha puesto un freno a las consecuencias malignas del pecado. Romanos nos enseña que a veces retira el freno. Creo que estamos viviendo en una época así ahora. Retira el freno para que veamos el pecado fermentado, fulminando con toda su vileza y con todo su pus al mundo. Ese es Dios, retirando los frenos temporalmente, pero sigue estando en control. Todo está en control de las manos de Dios. Y si lee las Escrituras, vemos que Dios ha interferido en la historia, Dios irrumpe en la historia cuando necesita. Se levanta cuando hay un pueblo, como los asirios, ¿recuerdan? Que van a diezmar, van a acabar con el pueblo escogido de Dios y los destruye de una manera que los hace ver ridículos. En una noche, un ángel destruye a 185,000 personas, una sola noche. Ellos estaban allá listos para destruir. Los mató a todos. Intervino Dios en eso. Intervino Dios en la historia. Todo está aquí en las Escrituras y puede verlo inclusive a través de la historia posterior. Pero mis amigos, por encima de todo esto es importante y vital entender el corazón del Evangelio, la relación de Dios con el mundo, el Dios de gloria, dice ahí, y Abraham, el pagano en Mesopotamia. ¿Cuál es esa relación? Bueno, aquí está la respuesta. Es un propósito redentor de Dios. Aquí es el corazón mismo del Evangelio. ¿Por qué? Piensen en esto. ¿Por qué cree usted que se le apareció Dios a Abraham? Apareció Abraham porque quería decirle acerca de un plan de redención. Él quería mostrarle el camino de la restauración de ese mundo en el que él se encontraba. Ese es el gran tema de todas las Escrituras. Por eso Esteban comienza con ello. Aquí está el comienzo en cierto sentido, aunque había comenzado antes. Pero el Dios de la tierra, el Dios de gloria, se le aparece a Abraham cuando este hombre era un pagano en Mesopotamia y le dijo ciertas cosas. Este es el mensaje del Evangelio cristiano, este es el propósito de Dios, de redención y salvación. Ese es su gran evangelio, ¿no es así? Digo una vez más, el mayor pecado del hombre en la iglesia hoy, es reducir este glorioso e infinito evangelio a algo simple y casi barato. Comience con el Dios de gloria y mire al hombre Abraham en Mesopotamia. ¿Cuál es este mensaje? Déjeme intentarlo ponerlo para ustedes en algunos principios generales. ¿Cuál es este mensaje? El propósito redentor de Dios. Y aquí está lo primero. Este mundo todavía es el mundo de Dios. No hay que desesperarse por eso. Este viejo mundo tal como está esta noche y todo lo que es cierto de él, todavía es el mundo de Dios. ¿Cuál es el mensaje? ¿Por qué se le aparece Dios a Abraham? Bueno, solamente para decirle que no había abandonado el mundo. Aunque un hombre como Abraham, que era un pagano, que adoraba la luna, aunque otros todavía continúen adorando palos y piedras y otras cosas, bestias, Dios todavía no ha abandonado al mundo, no ha abandonado al hombre. A Dios todavía le preocupa este mundo. Y esto, digo, es nuestra única esperanza, que Dios todavía esté preocupado por este mundo. ¿Qué pasaría si nos dejaran a nosotros mismos? ¿Qué pasaría si nos dejaran a nuestra propia inteligencia, a nuestros propios dispositivos? ¿Qué pasaría si la única esperanza para el mundo esta noche fuera la educación, o la cultura, o las artes,
o toda la inteligencia de estos hombres que incluso pueden hacer bromas o chistes acerca de las tragedias, de esta gran tragedia que es la que el mundo se encuentra. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si nos dejaran a nosotros mismos podrirnos en nuestra inequidad? Estaríamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero aquí está Dios, el Dios de gloria se le apareció a Abraham. Este Dios que es tan infinitamente diferente del hombre en pecado y vergüenza, en toda su gloria se le aparece. Aparece a este hombre, aparece para decirle al hombre que tiene un plan de redención para el mundo. Esto es lo que le reveló Dios a Abraham. Esto es lo que después Esteban expande en este gran discurso. Pero déjeme decirles la segunda deducción que sale de esto. Esa fue la primera. La segunda, a Dios todavía le pertenece, no ha abandonado el mundo. Además de que se preocupa por el mundo, no lo ha abandonado y tiene un plan de redención para él. Mi segundo punto es que este plan de redención es completamente la iniciativa de Dios. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, noten cómo lo pone Esteban. Dice, hombres, hermanos y padres, escuchen. El Dios de gloria apareció a Abraham. Dios es el primer amor. Es el primer motor, perdón. Es el primer motor. ¿Ven? La esperanza popular, por supuesto, hoy es exactamente lo contrario, ¿no es así? La enseñanza popular de hoy nos haría creer que Abraham de repente tuvo una gran idea. Abraham, como pensador, como filósofo, comenzó a trabajar las cosas y dijo, la luna no puede ser un dios. Después de todo, porque no hay una persona allí, es impersonal, así que lo resolvió. Y como resultado de su pensamiento y argumentación, abandonó el paganismo y llegó a la creencia, por él solo, de este Dios viviente. Esa es la enseñanza popular acerca de esto. Lo llaman una religión comparativa. Pueden decirle exactamente cómo ha sucedido a estas personas, estos filósofos. Y yo les pregunto, ¿y cómo lo saben? ¿Cómo saben si no estuvieron allá? No lo saben, porque no estaban. Esta teoría, porque es una teoría, se convierte en hechos y es una mentira, es una invención y no es cierta. Pero esto es lo que nos dicen, que el hombre comienza en el animismo. Todo es Dios, las piedras, lo que dice mi amigo el riachuelo, la Virgen del riachuelo. Y luego va subiendo a una escalera más y más y llegan al politeísmo. Primero empiezan con que todo es Dios, luego llegan a varios dioses y de alguna forma Abraham en el Antiguo Testamento decide que hay un Dios, que los judíos avanzaron más que todas las demás personas y lo hicieron más rápido. Mientras las otras naciones todavía eran idólatras adorando múltiples dioses, los judíos llegaron a creer en el monoteísmo, el único Dios. Y así llegaron a ese punto más pronto que todos los demás, y luego comenzaron a enseñar a todos los demás acerca de eso. Esa es la enseñanza popular, pero es una absoluta mentira, no es cierto. La verdad es todo lo contrario. El hombre comenzó con un conocimiento único del Dios verdadero. El hombre estaba ahí, él conocía quién era Dios, estaba con él, al Dios viviente. Lo que sucedió es que se alejó de él, descendió a las profundidades, a la mayor degradación, al politeísmo, al paganismo, al animismo. Tanto así que hoy vemos exactamente lo mismo. Nos encontramos con las mismas personas adorando las piedras. Ponen las piedras así alrededor, un poco de piedras, y luego se sientan a meditar sobre esa espiral de piedras. ¿Qué es eso? El Dios de gloria se le apareció a Abraham. La historia de las Escrituras no es la historia del hombre, no es el hombre buscando a Dios, es exactamente lo contrario. Es la historia de Dios buscando al hombre, ¿no lo ven? Incluso en el momento que el hombre cayó en el Edén, ¿qué es lo que dice el capítulo 3 de Génesis? Aquí está el hombre, ha pecado, el hombre y la mujer, y lo saben, y saben que están desnudos por primera vez, están llenos de vergüenza, de ese sentido de vergüenza, se cubren con las hojas de higuera,
Luego de repente escuchan la voz del Señor Dios caminando en el jardín en la frescura de la tarde, corren aterrorizados para esconderse detrás de los árboles. ¿Y qué pasó después? Escucharon una voz que era: Adán, ¿dónde estás? Dios se apareció a Adán, incluso después de que acababa de rebelarse y pecar. Aunque fue un tonto, aunque estaba consumido y cubierto con su vergüenza, Dios, ¿qué hizo? Dios bajó y se le apareció a Adán y le dijo: Adán, ¿dónde estás? Ahí está, él dirigiéndose a Adán, incluso en medio de su pecado y de su vergüenza. Mi querido amigo, no importa cuán bajo haya caído en el pecado, no importa cuán vil sea, no importa cuán negro sea, escuchen, está diciendo Esteban, este mismo Dios de gloria se preocupa por usted y le conoce. Escúchenlo. ¿Están listos? Pueden oírlo llamándole por su nombre y diciendo: ¿dónde estás? Sal de esa vergüenza, le está diciendo. Déjeme hablarle. Esa es toda la historia del Evangelio. Todo el tiempo ha sido lo mismo. Él buscando al hombre. El hombre no busca a Dios, es Dios que le busca. Vuelvan al Evangelio. Lean el Evangelio de Lucas. ¿Cómo comienza? Bueno, comienza así. Había un hombre llamado Zacarías. Era uno de los sacerdotes y tenía un cierto deber que cumplir. Y un día entró a cumplirlo, como de costumbre lo hacía. De repente, no estaba esperando nada, se le aparece un ángel y le dio un mensaje. Y este hombre quedó mudo. ¿Y qué dice cuando recupera el habla? Esto es lo que dice: Dios ha visitado y ha redimido a su pueblo. Misma idea. Dios ha aparecido, Dios ha visitado, Dios ha bajado y le ha tocado la puerta del mundo, la puerta de la humanidad. Dios está haciendo una visita, Dios ha visitado y redimido a su pueblo. Y continúen con el tercer capítulo de Lucas. Allí el hijo de Zacarías, llamado Juan el Bautista, aparece en escena en ese momento. ¿Y cómo se introduce? Bueno, en el año 15 del reinado de Tiberio César, Poncio Pilato siendo el gobernador de Judea, y así sucesivamente. ¿Y qué pasó? La palabra de Dios vino a Juan, el hijo de Zacarías, en el desierto. No Juan. Juan nada tiene que ver acá. No Juan como el gran estudiante universitario, durante años come libros, aprendiendo y discutiendo con filósofos. No, no. No que él llegó a una solución. No, la palabra de Dios vino a Juan, el hijo de Zacarías, en el desierto, sin un libro y sin nada. La iniciativa arranca de Dios, Dios apareciendo, Dios hablando, y siempre ha sido lo mismo. No hay diferencia, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Él lo hizo, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando vino el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a todos los que estaban bajo la ley. O escuchen cómo lo dice Pablo a Tito, en el segundo capítulo, versículo 11. La gracia de Dios que trae salvación ha aparecido y siempre está apareciendo. La gracia de Dios que trae salvación ha llegado a todos los hombres. ¿Y apareció en dónde? En el rostro de Jesucristo. Escuchen al apóstol ponerlo de nuevo exactamente al mismo Timoteo. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en la carne. Dios ha aparecido en carne. No es una palabra más, sino que Dios ha venido en la persona de su Hijo. Grande es el misterio de la piedad. Dios se manifestó en la carne. Ese es el mensaje de redención. El Dios que aparece, el Dios que toma la iniciativa. Se lo debemos todo a Él. Todo a Él. ¿Por qué? Porque Él lo hace. Él tomó la iniciativa. Por nosotros no lo hubiéramos hecho. ¿Lo hace para qué? Para su propia gloria. ¿Por qué Dios debería o quiso dejar el mundo en el que se encontraba para venir a este mundo? Porque Dios tiene un plan, el plan de redención
para su gloria y para su bien y el mío. Dios no puede permitir el triunfo del diablo. Él es quien ha llevado el mundo a esta condición, engañando al hombre, engañando a Eva y ella engañando a Adán. Y creen que Dios puede permitir que el mundo continúe así. Es impensable, es imposible. Dios, por su propio bien, por su nombre, por su gloria, no permitirá que el diablo triunfe. Su propio honor está involucrado. Y así tiene este gran plan, por eso tiene este gran plan y propósito de redención. Por eso que se le aparece a Abraham. Pero esa no es la única razón. Se conmueve por su gracia, por su misericordia, por su compasión, por su amor. Ve la miseria, oye los gemidos, ve la infelicidad, ve lo que el hombre ha hecho consigo mismo en toda la creación, ve la malignidad del diablo y se conmueve nada más que por su amor eterno y por esta gracia, que es a su favor. Y entonces le perdona mostrando lo completamente indignos que son. Y lo ha hecho todo. Dios, el Dios de gloria que se le apareció a Abraham. Todo es su iniciativa y esa es la razón por que la hace. ¿Cuál es su propósito? Aquí está el resumen. El propósito de redención es primero una redención para los individuos. Puede ser salvo en medio de este mundo presente malo, individualmente salvo. Es un evangelio personal. Abraham, un individuo. Lea su Biblia. Dios trata con personas, con individuos, y puede tomar al hombre y levantarlo de las circunstancias en las que se encuentra, en la vileza que se encuentre, en el horror que se encuentra, en el pecado que se encuentra, elevarlo y convertirlo en un santo. La Biblia está llena de eso. La historia después, posterior, está llena de lo mismo. Hay una salvación personal. Así que, aunque las cosas estén en el mundo como están, usted como individuo, si cree en este mensaje y cree que Dios le ha amado tanto que envió a su Hijo unigénito para llevarse el castigo de sus pecados y morir en la cruz por usted y resucitar para justificarle, va a ser perdonado y recibirá una nueva vida y se convertirá en un nuevo hombre, aunque el mundo siga exactamente igual como está. Pero no se detiene ahí. Hay un aspecto cósmico y no debemos rechazarlo. Dios se le aparece a Abraham cuando estaba en Mesopotamia. ¿Y saben lo que le dijo finalmente? Dijo esto no solo que Abraham debía ser salvo y ser feliz. Dijo, en ti y en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Hay una redención cósmica, hay una salvación sí individual, pero mire más allá. Hay un día que viene cuando este Hijo de Dios volverá a este mundo. ¿Para qué? Para destruir a todos sus enemigos. Hay un día que viene cuando el diablo va a ser finalmente destruido, arrojado al lago de fuego. Ya está derrotado. Nuestro Señor derrotó al diablo en un combate singular, cuando estuvo en este mundo en los días en su encarnación. Ya ha conquistado al diablo, ya ha conquistado a todos sus agentes. Ha conquistado la muerte, ha conquistado la tumba, ha conquistado a todos los enemigos del hombre, pero volverá y finalmente los destruirá y los dejará fuera de la existencia. Serán arrojados al lago de destrucción para siempre y para siempre. Esta vieja tierra, este viejo mundo, va a ser cambiada y va a ser renovada. Y esa es la expectativa de cada uno de nosotros como hijos de Dios. Todo este cosmos va a ser purgado de todos los efectos y resultados del mal y del pecado. Habrá nuevos cielos y nueva tierra en los que mora la justicia. El león se acostará con el cordero y el buey y el lobo comerán juntos. Un niño pequeño los guiará. Me mandaron un video de uno de mis nietos. Él se llama Teo, el niño tiene 8 meses y está con una culebra.
Y la culebra está así caminando. Claro que hay un vidrio. Está la culebra en una jaula. Él la está tratando de coger. Hoy no la puede tocar, porque si la culebra lo pica, lo mata. Pero va a llegar un momento en que eso ya no va a ser, ya no va a pasar. Todos nuestros enemigos serán finalmente desechados. No habrá más tristeza, no habrá más pecado, no habrá más muerte. Este es el mensaje del Evangelio. Ese es el mensaje del Evangelio. Toda la iglesia, todos los escogidos reunidos para su gloria, resplandecientes, todos sentados allí adorando al Señor, todos gloriándonos en el Hijo y en el Padre. ¿Y qué es Satanás? Destruido, desterrado. Se acaba el llanto para siempre, se acaba el hambre, se acaba la tristeza, se acaba la muerte, se acaba el dolor. Ahí está. La iglesia está esperando esto. Señor Jesús, ven a reinar. Gracias a Dios que no nos deja a nosotros mismos. Él vendrá. Es parte del propósito eterno de Dios que el cosmos va a ser liberado y reinará Él como rey y sacerdote con el Hijo de Dios. Por eso, Señor Jesús, ven a reinar. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque tu palabra siempre hace la obra para la cual tú la envías. Y hoy, Señor, lo ha hecho. La envías para transformar nuestro entendimiento, para transformar nuestros deseos, para transformar nuestras pasiones, para entender mejor quién es tu Hijo Jesucristo, entender mejor cuál es ese plan de salvación, entender mejor, Señor, quién es el hombre y lo que ha hecho. Gracias por este bendito evangelio. Gracias por el amor que has depositado en este mundo a pesar de su rebeldía. Gracias porque a pesar de nuestra rebeldía, nos has salvado, nos has dado vida nueva en Cristo. Y si hoy hay alguno que todavía no ha aceptado, mi oración es que hagas la obra en esa persona, le convenzas de su pecado y le muestres el camino de salvación para tu gloria y para su beneficio. Esto te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.